nire lanak direla eta, lan historikoak direla eta, bueno, beti harremanetan egon naiz, edo, bueno, beti, edo aspaldianik hasi nintzen hoiekin lanak egiten, hitzaldiak edo beste hiru josarietan parte hartuz, hain zuzen ere, saria jasotzen zuten personen aldeko hitzalditxoak egiteko, eta bere aldizkarietan ere bai askotan idatzi egin dut, oso gustora gai horretaz, eta beti izan dut lotura. Hain zuzen ere, iruditzen zaidalako ere bai, bueno, beraiek egiten duten lana, mundu euskaltzale edo abertzale horretan oso ona eta oso eredugarria delako. Hortan, bertan, oinarrituta daudelako, eta inguru horietan burrukatzen dutelako, edo aurrera ematen dituztelako, bueno, euskaltzalek eta abertzalek izan ditzaketen helburuak. Irujoetxea quiere agradecerte de una manera especial todos los esfuerzos por devolver la dignidad a todos los fusilados, desaparecidos y represaliados de la guerra civil. Y tú, Josu, con tus escritos y conferencias, con tu participación en mesas redondas, programas de radio y televisión, así como en los actos y homenajes organizados por diferentes movimientos populares, has devuelto la dignidad a todos aquellos hombres y mujeres que, además de sufrir la crueldad de la guerra, fueron enterrados para siempre en las fosas del olvido. El haber puesto nombre y rostro a tantas personas desaparecidas y olvidadas demuestra tu talante humanista y solidario que hoy también reconocemos. ¿Qué puedo decir yo de esta generación, o de esta generación que va a hacer república, guerra civil y exilio, va a padecer o va a protagonizar todos estos periodos y estas distintas singladuras? Pues, para empezar, la España perdedora o el País Vasco perdedor en estas coyunturas es la España o el País Vasco más digno. Ellos fueron los demócratas, ellos fueron los que apostaron por la democracia y ellos fueron los que perdieron ante el alzamiento militar y fascista del año 36. Y eso les llevó a muchos aquí, en plena Navarra franquista y Navarra laureada, a morir. El mito este de la Navarra unánime el 18 de julio del 36, ahora sabemos, gracias a las investigaciones históricas, que tiene una segunda parte, o tiene otra cara, o tiene un anverso, que es la de más de 3.000 personas muertas, ejecutadas violentamente desde el mismo 18 de julio, en una provincia o en un territorio donde no hay guerra, donde no hay un enfrentamiento de frentes, un enfrentamiento armado que lógicamente da lugar a muertos y a muertas. No, eso por una parte. Pero por otra parte está esta gente que pudieron salir al exilio y que queman su vida, queman entre comillas, o que pasan gran parte de su vida hasta que, claro, porque la diferencia española respecto a otros países de Europa de este periodo de los años de los regímenes totalitarios o fascistas de los años 30 y tal, es que en Europa para el año 45 se terminó la singladura fascista, en Alemania, en Italia. Aquí se prolongó durante una dictadura, a través de una dictadura, hasta el año 75, 77, hasta el año 80, si queréis, si metemos en esta la transición posfranquista, en el sentido de negación de libertades, negación de derechos y proscripción precisamente a estos sectores que habían podido salir al exilio. Y se da la paradoja esa, de que los sectores democráticos, la gente demócrata, la gente que había sido fiel a la República y al régimen legalmente y por primera vez democráticamente en España establecido, ¿vale? Esos van a tener que salir al exilio y van a tener que estar proscritos durante décadas. Investigar en este país es muchas veces llorar y morderte la lengua y hacer mala leche y saber que un día vas a salir en las páginas de sucesos porque has tenido un contencioso con un archivero, con una archivera, con un responsable de archivo. Toda esta gente que hace esa pelea es la que se merece este premio. Hoy en día es cierto que hay mayores facilidades, una situación mejor que la que había a principios de los 80, por ejemplo en el tema de acceso a archivos y a fuentes documentales y demás. Aún seguimos estando muy lejos de una situación ideal.
Es decir, aún sigue habiendo muchos archivos que están cerrados, muchas fuentes de documentación que ni las conocemos, riquísimas seguramente, en manos de instituciones del Estado claves, incluso también de instituciones como la Iglesia, etc. Pero bueno, es cierto que es mejor situación que la de los años 80. En los años 80 investigar en determinados campos era toparte con un montón de dificultades, pero incluso ahora impensables. Por ejemplo, ahora las facilidades que hay a la hora de reproducción de documentos y tal. Entonces, por ejemplo, en el Archivo Municipal de Pamplona, donde yo pasé muchas horas, las pasabas como copista, porque no se podían hacer fotocopias, incluso una cosa tan inocua aparentemente como la prensa, la tenías que reproducir eso, copiándola. Entonces, claro, eso ha cambiado desde el punto de vista técnico o tecnológico a mejor, en el sentido de que ahora hay materiales que estaban, primero se microfilmó, luego se han digitalizado, hoy la consulta es más cómoda. Quiero creer que se estudiará teniendo en cuenta, pues eso, que lo que se nos ha querido vender, y con éxito se ha vendido, yo creo, de una Navarra uniforme y hablando en este campo foral y española, políticamente correcto, esto unánime en base a esos planteamientos y tal, antivasca incluso y tal, pues se va a ver como una Navarra muchísimo más plural, poliédrica, con diferentes puntos de vista, con diferentes relaciones de fuerzas y desde luego también vasca, plural, donde los sectores progresistas, léase clase trabajadora, sectores de izquierda, en determinados momentos han tenido un protagonismo muy importante y entonces se intentará reflejar, yo creo, se reflejará esa pluralidad. Yo tenía eso desde la época joven, bueno, pues un sentimiento abertzale y lo sigo teniendo. Y fue cómo compaginar, o bueno, cómo congeniar, diríamos, lo que yo había estudiado, mis estudios, lo que me atraía y lo que era un poco mi personalidad político-cultural, euskaltzale, abertzale, como lo queríamos llamar, lo que fue llevando a que una vez que ya fui profesor de historia aquí en Navarra, en enseñanzas medias, y me planteé pequeñas investigaciones. Yo estaba en la zona de Baztán y Bidasoa, de enseñante, y hubo en el año, a mediados de los 80, un congreso de historia organizado por el Instituto Jerónimo de Ustariz, que es una pequeña entidad que existe desde entonces, desde el año 84-85 en Navarra. Entonces en Navarra no había universidad pública, solo existía la Universidad del Opus, y desde luego la gente que habíamos estudiado los estudios de historia estábamos muy disconformes y en el sentido de el enfoque que tenían los estudios de historia y las investigaciones de historia que la universidad privada, la de Universidad del Opus, hacía en Navarra. Mi contacto precisamente con Andrés Sirujo y con Josefina, pero sobre todo en este caso con Andrés, que era él en el exilio, bueno, yo entrevisté a este hombre durante 10-12 días y tal, y claro, al principio el tema que me llevó allí fue el tema de esto, de ver lo que era la actuación de su familia, del Partido Nacionalista Vasco en Navarra durante los años de la República, pero luego enseguida, bueno, terminado esto, pasamos a lo que para él había sido, desde el punto de vista, digamos, cronológico incluso, la etapa más larga de su vida, que era la de exiliado y sus actividades como exiliado. Y, por ejemplo, algo que yo ya conocía ligeramente, pues me apareció a mí como un gran iceberg o iceberg que emerge, que era el tema, pues por ejemplo, de la editorial Ekin, que él puso en marcha allá en Argentina, junto a Isaac López Mendizábal, y que cuando yo estuve aún allí, eran a principios de los 90,
él seguía funcionando en base a esa editorial, la más importante editorial que el exilio vasco ha tenido y una de las más importantes del exilio de todo el Estado español en el mundo, la editorial Ekin. Y por ejemplo ahí yo vi la importancia de esa editorial como aspecto cultural hecha por exiliados. Y eso algo que yo ya sabía o que yo podía conocer y tal, me hizo ver eso, que tenía una importancia más de la que le dábamos, mayor de la que le dábamos, que era todo el tema del exilio, no solo actividades culturales, sino dinámicas políticas, etcétera, etcétera. Y eso me llevó en cierta forma, me aproximó a que luego más adelante yo cogiera como uno de mis ejes de trabajo, uno de los que es hoy en día, el del tema del exilio derivado de la guerra civil del 36-39. De don Manuel se puede decir con orgullo aquello de que respecto a él somos enanos en hombros de gigantes. Don Manuel Irujo es de los que Brecht denominó como los imprescindibles, de los que lucharon toda la vida. Ha habido quien hace pocas semanas, y seguramente lo sabéis, ha intentado torpemente ensuciar la memoria de don Manuel, siendo el que mejor pasa la prueba de la democracia y del respeto a los derechos humanos. Él y su corriente y su partido político. Ahora mismo, antes de entrar aquí, Emilio y yo hablábamos de una vez que coincidimos en Madrid presentando el libro de Jesús Galíndez, Los vascos en el Madrid sitiado. Ahí, en ese libro tan pequeño, está condensado la actuación en un Madrid, por ejemplo, del año 36-37, de lo que era la delegación del gobierno vasco, del Partido Nacionalista Vasco, allí. Y cuál fue la orientación de Manuel Irujo en todo momento, desde que empieza la guerra, en julio y en agosto del 36, ahí, en ese mes de incertidumbre y de muertes de Guipúzcoa, hasta todo el recorrido posterior como ministro de Justicia y demás. La prueba es que si don Manuel hubiera tenido alguna tacha, alguna crítica que hacer, ¿qué no le hubiera caído a este hombre en todos los años de la dictadura y de transición? Y nadie ha osado nunca plantear, porque todos reconocen, hasta los enemigos políticos reconocen la actitud de este hombre. Con su permanente lucha, yo suelo, y lo tengo escrito además, en algún libro, en algún prólogo del libro y demás, cuando don Manuel vuelve del exilio tenía 85 años, en 1977, cuando viene a la asamblea que hace el PNV, ahí de reconstrucción, recién legalizado, ahí en la ciudad deportiva Maya. Y con 85 años viene aquí y está bregando políticamente hasta prácticamente su último aliento y vuelve a ser senador en Madrid y participa en los debates sobre la Constitución, etcétera, etcétera, y luego entra a formar parte en el primer Parlamento de Navarra a partir del año 79. Es, como decía, de los imprescindibles que decía Bertolt Brecht. El conocimiento de la historia me ha hecho conocer más y mejor a don Manuel Irujo y a toda su familia y a todo el mundo de aquí, Euskal Zale y demás. El mayor y mejor conocimiento histórico, esto también lo tengo escrito, decía, del pasado nos perfila y singulariza hoy a don Manuel como uno de los líderes, no solo de su corriente, sino de todo el espectro político de mayor nivel, dignidad y ejecutoria democrática de Navarra o de Euskal Herria. Irujo Etxea y el pueblo de Leizarra nos sentimos orgullosos de que un merindano sea galardonado con este premio, porque gracias a tus trabajos de investigación y a la fuerza de tu palabra, hemos conocido nuestra verdadera historia y seguimos avanzando por el camino que nos llevará a ser un Estado libre. Quiero terminar dedicando especialmente este premio a una persona que los de Estella y las de Estella conocéis, porque ella era estellica, que ha muerto ahora, en mayo, la compañera de Coldo, Lourdes, que hoy estaría aquí. Emilio ha terminado diciendo que yo me aficiono a la fotografía. Hoy estaría aquí haciendo fotografías de este año. A Lourdes, oroituna diot, edo eskaini nahi diot, niri emandako sari hau, zauden tokian bidaltzen dizut zuri, eta horrekin